Hubo una época en la que bajar la capota de un automóvil no significaba sacrificar velocidad. En los años 60, Detroit estaba viviendo uno de los momentos más salvajes de toda su historia. Los fabricantes competían ferozmente por construir motores cada vez más grandes, más potentes y más intimidantes. Y mientras muchos de esos motores terminaban en muscle cars cerrados, algunos ingenieros decidieron hacer algo todavía más interesante: instalarlos en convertibles. Pero lo más interesante es que muchos de ellos no parecían tan rápidos a primera vista. Algunos se veían como elegantes coches de lujo, otros como simples convertibles familiares, y unos pocos eran auténticas bestias disfrazadas. Hoy vamos a recorrer algunos de los convertibles americanos más rápidos de los años 60, desde big blocks legendarios hasta raras combinaciones de lujo y potencia, así que prepárate, porque el primer coche de esta lista no solo es rápido, es uno de los convertibles más brutales que Detroit produjo en toda la década. Comencemos. 1967, Chevrolet Corvette 427. Si hablamos de convertibles realmente rápidos en los años 60, hay un nombre que aparece inmediatamente en la conversación: Corvette. Pero cuando ese Corvette llevaba el motor 427 Big Block, las cosas se volvían mucho más serias. A mediados de la década, Chevrolet ya había convertido al Corvette en el gran deportivo americano. Era el coche que representaba el lado más salvaje de Detroit, una máquina diseñada no solo para verse rápida, sino para dominar la carretera. Visualmente, esta generación ya transmitía velocidad incluso cuando estaba completamente detenido. La carrocería baja, el capó extremadamente largo y las líneas tensas creaban una silueta que parecía hecha para cortar el aire a alta velocidad. Pero en versión convertible, la experiencia se volvía todavía más intensa. Porque aquí no solo estabas conduciendo un deportivo rápido, estabas escuchando cada explosión del motor directamente al cielo abierto. Bajo el capó se encontraba el enorme 427 pulgadas cúbicas Big Block, uno de los motores más legendarios de toda la era Muscle. Dependiendo de la configuración, podía producir hasta 435 caballos de fuerza brutos. Para finales de los años 60, esa cifra colocaba al Corvette entre los coches más rápidos que un comprador podía adquirir en Estados Unidos. De hecho, algunas pruebas de la época registraban aceleraciones de 0 a 60 millas por hora en menos de 5,5 segundos, cifras que incluso hoy siguen siendo respetables. Y en un convertible, la sensación era todavía más dramática: el viento golpeando la cabina, el rugido del V8 resonando sin ningún tipo de aislamiento, y el coche empujando con una fuerza que pocos convertibles podían ofrecer en aquella época. Era rápido, muy rápido. En términos de producción, Chevrolet fabricó miles de Corvette convertibles en 1967. Pero las versiones equipadas con el 427 Big Block siempre fueron las más deseadas por los entusiastas. Hoy ese estatus sigue completamente intacto. Un Corvette 427. Convertible de 1967 bien conservado suele encontrarse entre $120,000 y $250,000, con ejemplares excepcionales, superando ampliamente ese rango en subastas. No era solo un convertible elegante, era un auténtico muscle car. Sin techo. 1966, Oldsmobile 442. Y aquí es donde la historia toma un giro interesante. Porque el siguiente coche de esta lista no fue diseñado como un deportivo exótico como el Corvette. Tampoco fue pensado como un experimento radical de ingeniería. En realidad nació de una idea mucho más simple, pero igualmente peligrosa: tomar un coche relativamente elegante y convertirlo en un auténtico muscle car. El Oldsmobile 442. A mediados de los años 60, Oldsmobile era conocida principalmente por construir automóviles refinados, cómodos y bastante respetables. No era la marca que la mayoría de la gente asociaba inmediatamente con rendimiento salvaje. Pero el 442 cambió esa percepción. Visualmente, el coche mantenía líneas bastante limpias y equilibradas. El capó largo, la carrocería sólida y la postura firme sobre el asfalto transmitían carácter, pero sin la agresividad exagerada que algunos muscle cars adoptarían más tarde. Parecía un convertible elegante, hasta que mirabas bajo el capó. En 1966 montaba un poderoso V8 de 400 pulgadas cúbicas, capaz de producir alrededor de 350 caballos de fuerza brutos. Era un motor grande, lleno de torque, que empujaba este convertible con mucha más fuerza de la que su apariencia sugería.
En pruebas de la época, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 7 segundos, una cifra muy seria para un automóvil abierto de mediados de los años 60. Pero lo más interesante del 442 no era solo su potencia, era su equilibrio. Porque mientras muchos muscle cars se volvían cada vez más agresivos y radicales, el Oldsmobile ofrecía algo diferente. Rendimiento fuerte combinado con un nivel de refinamiento que muchos compradores apreciaban. Podías disfrutar de la carretera abierta, sin renunciar completamente al confort. Y esa combinación resultó ser bastante popular. En 1966, Oldsmobile produjo más de 3.000 unidades del 442 Convertible, lo que lo convierte hoy en uno de los muscle convertibles más interesantes y relativamente raros de la década. Actualmente, una unidad bien conservada suele encontrarse entre $60,000 y $120,000, con ejemplares excepcionales superando ese rango en el mercado de coleccionistas. No era el convertible más extremo de la década, pero sí era uno de los más equilibrados. 1966 Ford Mustang GT. Y ahora llegamos a uno de los nombres más importantes de todo el automóvil americano, Mustang. Cuando Ford lo lanzó en 1964, nadie imaginaba lo rápido que este coche iba a conquistar el mercado. En muy poco tiempo, se convirtió en uno de los automóviles más reconocibles de toda la década, un símbolo de libertad, juventud y carretera abierta. Pero aunque muchas versiones del Mustang estaban pensadas para ser accesibles y divertidas, algunas configuraciones escondían mucho más carácter bajo el capó. Visualmente, el coche mantenía las proporciones clásicas que hicieron famoso al Mustang desde el principio. El capó largo, la parte trasera corta y la postura deportiva creaban una silueta equilibrada que funcionaba perfectamente en versión convertible. Con la capota abajo, el Mustang se veía exactamente como lo que Ford quería transmitir: un coche hecho para disfrutar la carretera. Pero en versión GT también sabía moverse muy rápido. Bajo el capó se encontraba el conocido V8289 Hi-Po, una de las versiones más respetadas del pequeño bloque de Ford. Este motor podía producir alrededor de 271 caballos de fuerza brutos, entregando una respuesta muy viva para un coche de este tamaño. Algunas pruebas de la época registraban aceleraciones de 0 a 100 km por hora en alrededor de 7 segundos, cifras que colocaban al Mustang GT entre los convertibles más rápidos disponibles para el público en la década. Pero el verdadero secreto del Mustang no era solo su velocidad, era su equilibrio entre rendimiento, estilo y accesibilidad. A diferencia de algunos coches más exclusivos de esta lista, el Mustang fue producido en números enormes. En 1966, Ford fabricó más de 72,000 unidades del Mustang Convertible, aunque solo una parte de ellas correspondía a versiones GT bien equipadas. Hoy, ese legado sigue completamente vivo. Una unidad bien conservada suele encontrarse entre $55,000 y $100,000, dependiendo de su estado y originalidad. Y ahora quiero saber tu opinión. Entre los tres primeros coches que vimos hoy, el brutal Corvette 427, el equilibrado Oldsmobile 442 o el icónico Mustang GT, ¿cuál elegirías para bajar la capota y salir a la carretera? Déjalo en los comentarios, porque el siguiente coche de esta lista demuestra que incluso un automóvil aparentemente elegante podía esconder uno de los motores más temidos de toda la década. 1963 Chevrolet Impala SS. Y ahora llegamos a un coche que demuestra algo muy curioso sobre los años 60, porque algunos de los automóviles más rápidos de la década no siempre parecían deportivos. De hecho, muchos de ellos parecían simples coches grandes, elegantes y perfectamente adecuados para llevar a la familia el domingo. Y pocos ejemplos representan mejor esa idea que el Impala SS con motor 409. A comienzos de los años 60, el Impala ya era uno de los coches más populares de Estados Unidos. Era grande, cómodo y extremadamente presente en las carreteras americanas. Pero cuando aparecía la versión Super Sport, el carácter del coche cambiaba por completo. Visualmente seguía siendo un gran convertible americano. Líneas largas, carrocería amplia y una presencia elegante que encajaba perfectamente en la estética de la época. Pero bajo esa apariencia tranquila podía esconderse algo mucho más serio: el famoso V8400 9 pulgadas cúbicas. Este motor se convirtió rápidamente en una leyenda dentro del mundo del rendimiento americano. En sus configuraciones más potentes, podía producir hasta 425 caballos de fuerza brutos,
una cifra impresionante para comienzos de los años 60. Y cuando ese motor empujaba un gran convertible como el Impala, el resultado era algo bastante inesperado. En pruebas de la época, el Impala 409 podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6,5 segundos, una cifra extremadamente rápida para un automóvil tan grande y pesado. Era en esencia un auténtico sleeper, un coche que parecía elegante y relajado, pero que podía sorprender a muchos deportivos cuando el conductor pisaba el acelerador. Y esa dualidad fue parte de su encanto. Hoy un Chevrolet Impala SS 409, convertible de 1963, bien conservado, suele encontrarse entre $80,000 y $150,000, con ejemplares excepcionales alcanzando cifras aún mayores en subastas. Era grande, era elegante, pero también podía ser sorprendentemente rápido. 1964 Lincoln Continental. Y ahora el tono de la lista cambia por completo. Porque el siguiente coche no fue diseñado para parecer rápido. No fue creado para competir con muscle cars ni para impresionar en aceleraciones violentas. Fue construido para algo muy diferente. Prestigio. Este es, para muchos, uno de los automóviles de lujo más elegantes jamás producidos en Estados Unidos. A comienzos de los años 60, Lincoln decidió alejarse de los excesos estilísticos de la década anterior y apostar por algo mucho más sofisticado. El resultado fue un diseño que hoy sigue siendo considerado una obra maestra. La carrocería era larga, limpia y extremadamente equilibrada. Las famosas puertas traseras suicidas, la línea de techo perfectamente recta y las proporciones monumentales creaban un automóvil que transmitía autoridad desde cualquier ángulo. Y en versión convertible, esa presencia se volvía aún más impresionante, porque el Continental no era un convertible común. Era un automóvil enorme, complejo y extremadamente refinado, diseñado para ofrecer una experiencia de lujo absoluto, incluso con la capota completamente abierta. De hecho, su sistema de techo convertible era uno de los más sofisticados de la época. Pero bajo toda esa elegancia también había mucha potencia. El Continental montaba el V8, de 430 pulgadas cúbicas, capaz de producir alrededor de 320 caballos de fuerza brutos. En pruebas de la época, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en alrededor de 8 segundos, una cifra muy respetable para un automóvil de lujo que superaba ampliamente las 2 toneladas. Era un tipo de velocidad muy diferente. No agresiva, no dramática, sino poderosa, suave y completamente dominante. Y precisamente por su complejidad y nivel de lujo, el Continental Convertible nunca fue un coche producido en grandes números. Entre 1961 y 1967, Lincoln fabricó poco más de 3,000 convertibles por año, lo que hoy convierte a estos modelos en algunos de los Lincoln clásicos más deseados por los coleccionistas. Actualmente, un Lincoln Continental bien conservado suele encontrarse entre $70,000 y $140,000, con ejemplares excepcionales alcanzando cifras aún mayores. No era el convertible más agresivo de los años 60, pero sí era uno de los que mejor demostraba que el lujo americano también podía moverse muy rápido cuando era necesario. 1967, Pontiac GTO. Y ahora volvemos al territorio donde la palabra convertible empieza a significar algo mucho más peligroso. Porque si el Lincoln representaba lujo puro, el siguiente coche de esta lista pertenece a una categoría completamente distinta: Muscle Car. Y pocos nombres representan mejor esa idea que el GTO. A mediados de los años 60, ya se había convertido en uno de los coches más influyentes de toda la industria automotriz americana. Muchos historiadores incluso lo consideran el automóvil que ayudó a iniciar oficialmente la era de los muscle cars. La fórmula era simple, pero tremendamente efectiva. Tomar un coche relativamente compacto, instalar un motor enorme bajo el capó y dejar que el resultado hablara por sí mismo. Visualmente tenía exactamente la presencia que uno espera de un muscle clásico. El capó largo, las líneas musculosas y la postura agresiva sobre el asfalto creaban una silueta que transmitía rendimiento, incluso antes de girar la llave. Pero cuando el motor despertaba, la reputación quedaba completamente justificada. Bajo el capó se encontraba el poderoso V8 de 400 pulgadas cúbicas, que en sus configuraciones más potentes podía entregar alrededor de 360 caballos de fuerza brutos.
Algunas pruebas de la época registraban aceleraciones de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6,5 segundos, colocando al GTO entre los convertibles más rápidos disponibles para el público en los años 60. Era potencia real, pero también era estilo. Con la capota abajo y el rugido del V8 acompañando cada aceleración, el GT-O representaba perfectamente esa mezcla de libertad y rendimiento que definió toda la década. En términos de producción, Pontiac fabricó más de 9.000 unidades del GT-O convertible en 1967, una cifra relativamente alta para un muscle abierto de alto rendimiento. Hoy, ese estatus histórico mantiene al modelo muy bien valorado en el mercado de clásicos. Un bien conservado suele encontrarse entre $80,000 y $150,000, con ejemplares especialmente originales, alcanzando cifras aún mayores. Y ahora quiero saber tu opinión. Entre los tres últimos coches que vimos, el enorme Impala 409 Convertible, el elegante Lincoln Continental Convertible o el brutal Pontiac GTO Convertible, ¿cuál elegirías tú para bajar la capota y salir a la carretera? Déjalo en los comentarios, porque lo que viene a continuación nos lleva a uno de los convertibles más raros y más salvajes que Detroit produjo en toda la década. 1969, Dodge Coronet RT. Y ahora llegamos a uno de los momentos más insólitos de toda esta lista. Porque durante los años 60, combinar un motor Remy con un convertible no era algo común. De hecho, casi ningún fabricante estaba dispuesto a instalar uno de los motores más salvajes de Detroit en una carrocería abierta. Pero Dodge decidió hacerlo. El Coronet ya era un muscle serio, incluso en su configuración estándar. La mayoría de los compradores elegían el poderoso V8-440 Magnum, un motor enorme con una entrega de torque brutal. Pero para los clientes que querían algo completamente diferente, existía una opción todavía más radical: el legendario 426 Remy. Este motor era, en esencia, una máquina de competición adaptada para la calle. Con cámaras de combustión hemisféricas y componentes internos extremadamente robustos, el Remy estaba oficialmente calificado en 425 caballos de fuerza. Pero muchos expertos creen que el rendimiento real era considerablemente mayor. Instalar ese motor en un convertible creaba algo casi absurdo para la época: un muscle car abierto con potencia suficiente para competir con algunos de los coches más rápidos de la década. Naturalmente, muy pocos compradores se atrevieron a pedir esta combinación. Las estimaciones actuales indican que apenas 1 a 2 unidades del Coronet Convertible fueron equipadas con el 426 Remy en 1969, lo que lo convierte en uno de los muscle convertibles más raros jamás construidos. Hoy, ese nivel de rareza lo ha llevado a otro nivel en el mercado de coleccionistas. Un Coronet Convertible Remy auténtico puede superar fácilmente los $2 millones en subastas, convirtiéndose en una de las máquinas Mopar más valiosas de toda la era muscle. Y verlo con la capota abajo, dejando que ese enorme Remy respire libremente, es recordar una época en la que Detroit todavía estaba dispuesto a hacer cosas completamente irracionales. 1968 Shelby GT500. Y ahora la lista vuelve a subir de intensidad, porque el siguiente coche no es simplemente un Mustang rápido. Es un Mustang llevado a un nivel completamente distinto. Shelby. A finales de los años 60, el nombre de Carroll Shelby ya se había convertido en una leyenda dentro del mundo del rendimiento americano. Sus coches no solo eran más rápidos que los Mustang normales, también tenían una personalidad mucho más agresiva y orientada al alto rendimiento. Visualmente, el coche era imposible de ignorar. La carrocería mantenía la silueta clásica del Mustang Fastback y convertible de la época, pero Shelby añadió una serie de elementos que transformaban completamente su presencia. El capó con tomas de aire funcionales, la parrilla oscurecida, los faros auxiliares y los detalles específicos de Shelby le daban una apariencia mucho más seria que la de un Mustang convencional. Era más musculoso, más agresivo y claramente más rápido. Pero el verdadero protagonista estaba bajo el capó: el V8-428 Cobra Jet, uno de los motores más respetados de toda la era muscle. Oficialmente estaba calificado en torno a 335 caballos de fuerza brutos, aunque muchos entusiastas siempre han sostenido que la cifra real era bastante mayor. En pruebas de la época podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6 segundos, una cifra extremadamente rápida para un automóvil abierto de finales de los años 60.
Era un coche que combinaba algo bastante especial: la experiencia abierta de un convertible con el carácter brutal de un auténtico muscle car. Pero como ocurre con muchos Shelby de esta época, la producción nunca fue enorme. En 1968 se fabricaron poco más de 400 unidades del Shelby GT500 Convertible, lo que hoy lo convierte en uno de los Mustang clásicos más deseados por los coleccionistas. Actualmente, un bien conservado suele encontrarse entre $250,000 y $500,000, dependiendo de su estado y originalidad. No era solo un Mustang con más potencia, era una de las interpretaciones más extremas del convertible americano en toda la década. 1965, Pontiac Catalina 2+2. Y ahora la lista vuelve a tomar un giro muy interesante. Porque si el Shelby representaba el lado más agresivo del rendimiento americano, el siguiente coche demuestra algo que Detroit sabía hacer muy bien en los años 60. Construir automóviles enormes, que aún así podían ser sorprendentemente rápidos. El Catalina es uno de los mejores ejemplos de esa filosofía. A primera vista, el coche parecía un gran convertible de lujo típico de la época. La carrocería era larga, ancha y elegante, con proporciones claramente pensadas para ofrecer comodidad y presencia en la carretera. No parecía un deportivo, no parecía un muscle car, pero Pontiac tenía otros planes. La versión 2+2 fue creada precisamente para transformar este gran automóvil en algo mucho más serio desde el punto de vista del rendimiento. Y la clave de todo estaba bajo el capó: el enorme V8 de 421 pulgadas cúbicas. Este motor era una auténtica bestia para mediados de los años 60. Dependiendo de la configuración, podía producir hasta 376 caballos de fuerza brutos, entregando una cantidad de torque impresionante para un automóvil de este tamaño. Y cuando todo ese poder empujaba un gran convertible como el Catalina, el resultado era bastante inesperado. En pruebas de la época podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6,5 segundos. Cifras que lo colocaban claramente entre los convertibles más rápidos disponibles en la década. Era el tipo de coche que sorprendía a mucha gente. Hoy un Pontiac Catalina 2+2, convertible de 1965, bien conservado, suele encontrarse entre $60,000 y $110,000, con ejemplares especialmente originales, alcanzando cifras mayores entre coleccionistas. 1969 Chevrolet Camaro SS. Y ahora llegamos al coche que cierra esta lista. Y es difícil imaginar un final más apropiado para un video sobre convertibles rápidos de los años 60. A finales de la década, la guerra de los muscle cars estaba en su punto más intenso. Cada fabricante americano estaba intentando construir coches cada vez más potentes, más agresivos y más rápidos. Y dentro de Chevrolet, el Camaro se había convertido en una de las armas más importantes en esa batalla, especialmente en versión Super Sport. Visualmente, el Camaro de 1969 es considerado por muchos entusiastas como uno de los diseños más exitosos de toda la era muscle. La carrocería baja y musculosa, los pasos de rueda marcados y el frontal agresivo creaban un automóvil que transmitía rendimiento incluso antes de girar la llave. Y en versión convertible, ese carácter se volvía todavía más especial. Porque aquí tenías un auténtico muscle car, pero con el cielo completamente abierto sobre tu cabeza. Pero lo que realmente definía al Camaro estaba bajo el capó. Dependiendo de la configuración, el coche podía equiparse con varios motores V8 de alto rendimiento, pero uno de los más respetados era el enorme 396 pulgadas cúbicas Big Block. Este motor podía producir hasta 375 caballos de fuerza brutos, entregando una aceleración contundente que colocaba al Camaro entre los coches más rápidos de su categoría. Y cuando todo ese poder se combinaba con una carrocería relativamente compacta, el resultado era impresionante. En pruebas de la época, el Camaro SS, equipado con el 396 Big Block, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6 segundos, cifras extremadamente rápidas para un convertible de finales de los años 60. Era el tipo de coche que representaba perfectamente el espíritu de la época: potente, agresivo, y diseñado para ser disfrutado al máximo en la carretera. Hoy un Chevrolet Camaro SS Convertible de 1969, bien conservado, suele encontrarse entre $80,000 y $150,000, con ejemplares especialmente raros o restaurados superando ese rango en el mercado de coleccionistas. No era el convertible más raro de la década, ni el más caro,
pero sí fue uno de los que mejor combinó estilo, potencia y la experiencia abierta que definió a los grandes automóviles americanos de los años 60. Y después de recorrer todos estos coches, queda algo muy claro. En los años 60, los convertibles no eran simplemente automóviles elegantes, pensados para pasear por la costa o disfrutar de un día soleado. Muchos de ellos escondían motores enormes, cifras de potencia impresionantes y un carácter capaz de rivalizar con algunos de los muscle cars más serios de toda la década. Pero ahora quiero saber tu opinión. De todos los convertibles que vimos hoy, ¿cuál elegirías tú para bajar la capota, escuchar el rugido del V8 y salir a la carretera? ¿El brutal Corvette 427? ¿El legendario Shelby GT500? ¿O quizás el enorme y sorprendente Catalina 2+2? Déjalo en los comentarios, porque siempre es interesante ver cuál de estas máquinas conquista más a los verdaderos entusiastas. Y si te gustó este recorrido por algunos de los convertibles más rápidos de los años 60, te recomiendo el video que aparece ahora mismo en pantalla, donde exploramos los convertibles americanos más bellos de los años 50. Una década en la que el diseño abierto alcanzó niveles de elegancia absolutamente espectaculares. Haz clic en el video, continúa el viaje por la edad dorada del automóvil americano, y nos vemos allí.